Un saludo con todos, nuestro grupo es del número 7. Nuestro tema a tratar el día de hoy es Bacillus subtilis, en lo cual veremos su taxonomía, sus características, sus aplicaciones y ejemplos específicos de dónde se aplican. Su taxonomía pertenece al dominio Bacteria, al filo Firmicutes, a la clase Bacilli, a la orden Bacilliales, a la familia Bacilliaceae, al género Bacillus y su especie es Bacillus subtilis. La Bacillus subtilis es una bacteria gram positiva, comúnmente encontrada en el suelo. Tiene la habilidad para formar una resistente endoespora protectora, permitiéndole tolerar condiciones ambientalmente extremas. La Bacillus subtilis no es considerada patógeno humano, sin embargo puede contaminar los alimentos, pero raramente causa intoxicación alimenticia. Sus esporas pueden sobrevivir la calefacción extrema, que a menudo es usada para cocinar el alimento, y además es responsable de causar la fibrosidad en el pan estropeado. Bacillus subtilis. Es una bacteria catalasa positiva que se encuentra ampliamente distribuida y a su vez constituye uno de los especímenes del género Bacillus más estudiados. A continuación, vamos a detallar las características físicas y generales de esta bacteria. Dentro de las características físicas, conocemos que son bacilos aerobios y anaerobios facultativos gram-positivos, que producen endosporas con morfología oval o cilíndrica, que le permite resistir condiciones desfavorables en el ambiente y son móviles por la presencia de flagelos laterales, y a su vez son catalasas positivas, presentando hemólisis variables y un crecimiento activo en un rango de pH que oscila entre los 5.5 a 8.5. Cuando son sometidos a procesos de tinción de Gram, la bacteria adopta la típica coloración violeta característico de las bacterias Gram positivas. Esto es debido al peptidoglicano presente en su pared celular. Características generales. Los Bacillus subtilis son familias bacterianas con mayor actividad bioquímica referenciada en la literatura científica que abarca tanto su utilización dentro de las actuales políticas de control biológico como el uso de los productos de su metabolismo para la industria. La propagación activa del microorganismo se produce en medios que presentan superficie húmeda. Las células en crecimiento no se propagan fácilmente en medios líquidos. Dentro de las especies más representativas de este género con propiedades de antagonismo celular contra patógenos de plantas, encontramos a los Bacillus brevis y Bacillus subtilis. El metabolismo de Bacillus subtilis es predominantemente respiratorio, siendo el oxígeno el aceptor terminal de electrones, por tanto en presencia de oxígeno resulta abundante crecimiento con la formación de 2,3-butanodiol, acetoína y dióxido de carbono como productos principales. Por otro lado, en ambientes con reducción de oxígeno se puede evidenciar claramente el crecimiento y fermentación débil en medios que contengan glucosa. Además, es una especie bacteriana que puede ser encontrada en diversos ambientes. Ha sido aislada de ambientes terrestres y acuáticos. Sin embargo, cuando se encuentra en un medio con condiciones hostiles, tiene un mecanismo para sobrevivir. Las cepas de Bacillus mejoran significativamente el crecimiento de las plantas, inhibiendo los patógenos del suelo cuando éste se encuentra en tratamiento. Los Bacillus es un género altamente presente en la rizósfera de diversos cultivos debido a su capacidad de formación de esporas que le da una ventaja de supervivencia a la rizósfera vegetal. El subtilis se encuentra ampliamente distribuido en suelos agrícolas, en raíces de las plantas y en el tracto gastrointestinal de los animales, así como también en agua dulce y salada, materia vegetal en descomposición, desiertos y en el Antártida. Igualmente, el subtilis ha sido aislado en alimentos, incluidas las especies cacao, legumbres, semillas y pan. En diferentes aislamientos se ha evidenciado la presencia de cepas antagonistas sobre patógenos de plantas que además poseen un alto poder de adaptación a diversos ambientes mediante la formación de endosporas, estructuras resistentes frente a la falta de nutrientes y situaciones adversas. Bacillus subtilis y sus aplicaciones. El género Bacillus se encuentra ampliamente distribuido en los agrosistemas y una de sus principales aplicaciones
es el control de enfermedades de cultivos agrícolas. En relación a la actividad antifúngica, Bacillus subtilis ha mostrado una excelente capacidad para inhibir el crecimiento y esporulación de una gama amplia de hongos fitopatógenos que afectan a diferentes órganos de las plantas. Se debe mencionar que Bacillus subtilis presenta un control temporal al terminar el crecimiento exponencial, lo que le permite llevar a cabo una serie de cambios, tanto estructurales como metabólicos, que culminan con la formación de esporas. Los fungicidas químicos son esenciales para el control efectivo de las enfermedades en plantas, pero su uso extensivo ha causado diferentes tipos de daño ambientales y también ha afectado a la salud humana. Para tratar con el riesgo relacionado al uso de fungicidas químicos, los microorganismos antagónicos representan una alternativa factible para el control de hongos fitopatógenos. En este caso, Bacillus subtilis ha mostrado ser uno de ellos. Los efectos antagónicos de Bacillus subtilis se relacionan con al menos 5 mecanismos. El parasitismo directo, donde las bacterias se mueven hacia las esporas en germinación y se adhieren a la superficie por medio de la polaridad. La producción de antibióticos extracelulares como bacilomicina, iturina, micosubtilina y eswitermicina. La producción de enzimas líticas como quitinasa, proteasa, glucanasa y celulasa. La competencia por los nutrientes en el hospedante, que causa un estrés por nutrientes inanición, que es una extrema debilidad en el hongo en su estado de germinación. La estimulación de defensas del hospedante a través de la resistencia sistemática inducida por medio de la ruta del ácido jasmónico, que es una fitohormona endógena reguladora del crecimiento de plantas y es producida por la planta después de un daño ocasionado por cualquier tipo de patógeno. Bacillus subtilis como probiótico en avicultura. Los problemas relacionados con los antibióticos, patógenos resistentes y residuos en productos de origen animal han limitado el uso de productos sintéticos como promotores de crecimiento en la industria de la producción animal. Por lo tanto, se han buscado alternativas naturales y seguras. En este sentido, los probióticos, que son organismos que intervienen en el balance de la microflora intestinal y en los últimos años se han considerado como un suplemento alimenticio microbiano, los prebióticos y los ácidos orgánicos se han sugerido como los reemplazos más importantes para los antibióticos. Los microorganismos más usados en este tipo de productos son Lactobacillus sp, Streptococcus faecium, Bacillus subtilis, Bacillus Staurothemophilus y Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, el género Bacillus es el que destaca como probiótico por la acción de las enzimas hidrofílicas extracelulares que actúan sobre polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos, empleando estos como fuentes de carbono y por ende productores de antibióticos. Bacillus subtilis ha sido utilizado como probiótico desde el año 1986 para mejorar el rendimiento productivo en pollos de engorda. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria elaboró un informe científico sobre la seguridad y eficacia de un producto basado en el uso de Bacillus subtilis como aditivo para pollos de engorda, dando resultados que este posee sensibilidad a antibióticos y una ausencia de potencial toxigénico, por lo que se le puede considerar como un aditivo seguro para aves, para el consumidor y para el medio ambiente. Se debe mencionar que de cientos de Bacillus spp que existen, Bacillus subtilis ha sido generalmente aceptado como probiótico admisible para el consumo humano, ya que se cree que estimula el sistema inmune y tiene una actitud de propiedades anticancerígenas y para producir vitamina K2 y B. Bacillus subtilis y la producción de enzimas. La industria de los alimentos balanceados frecuentemente busca mejorar la energía metabolizable de los ingredientes de las dietas, y una forma de hacerlo es a través de la suplementación con enzimas de tipo polisacaridasas, para mejorar la digestibilidad y elevar su valor nutritivo. Investigaciones recientes han encontrado que la bacteria Bacillus subtilis produce la silanasa, una de las enzimas más utilizadas como producto de la fermentación microbiana.
y tiene un efecto similar a los antibióticos sobre la microflora a nivel del intestino delgado. Reduce la viscosidad, acelera la velocidad del tránsito intestinal y deja menos tiempo a las bacterias para implantarse. Bacillus subtilis es una bacteria hasta ahora relacionada con el control biológico y otros fines generalmente en la agricultura, pero se ha utilizado para mejorar los suelos desde el punto de vista agrícola. La tarea de este microorganismo es generar estabilidad en la estructura del terreno, generar carbonatos de calcio o cal, proceso conocido como el encalamiento biológico. Logra aumentar los agregados en la tierra y sus nutrientes y a disminuir la presencia de componentes tóxicos como el aluminio. Además, Bacillus subtilis posee otras aplicaciones benéficas en el campo de la ingeniería ambiental, en los procesos industriales, en la biotecnología y bioremediación, tomando en cuenta que es una especie común que existe en el ambiente. Dentro de las aplicaciones de la especie Bacillus subtilus se ha denominado como un controlador biológico, ya que son insecticidas biológicos de uso agrícola en reemplazo de los químicos, debido a que son más limpios ecológicamente y por lo tanto menos contaminantes. Un proyecto ejecutado por la Universidad de Talca entre octubre de 2002 y abril de 2006 tuvo como objetivo evaluar la capacidad biocontroladora de cepas nativas de Bacillus subtilus respecto de enfermedades bacterianas. Este proyecto usó cepas de Bacillus subtilus de origen biológico, ya que son capaces de controlar efectivamente enfermedades y plagas de gran incidencia, en el cual se tomó como relevancia los cultivos de hortalizas y frutas de la región de Maule. El uso del producto basado en Bacillus subtilus depende del grado de daño que produzca determinada enfermedad bacteriana en un cultivo. Para ello, se consideraron ciertas enfermedades causadas por plagas de insectos, en las cuales se encuentran Pseudomonas syringae pb syringae, causante del cáncer bacterial del ciruelo y cerezo, Pseudomonas syringae pb tomato, causante de la peca bacteriana del tomate, Clavibacter michiganense, causante del cancro bacteriano del tomate, Xanthomonas campestris pb vesicatoria, causante de la mancha bacteriana del tomate y pimentón, y Erwinia carotobora, causante de pudriciones en espárrago, papa y pimentones. La ejecución de este proyecto incluyó una fase de investigación y el desarrollo posterior de un sistema de producción y transferencia, la cual el proceso de la fase de investigación se obtuvieron alrededor de 200 cepas de Bacillus subtilus. Aproximadamente un 47% presentó actividad bactericida. De las cepas aisladas, las más eficaces se obtuvieron en zonas de vida silvestre. Para la selección de 5 mejores cepas se realizaron evaluaciones in vitro. Así se determinaron sus concentraciones mínimas inhibitorias, las combinaciones entre cepas y su compatibilidad con agroquímicos. Posteriormente, se realizaron pruebas in vivo de inoculación de los patógenos, lo cual permitió determinar dosis y momentos de aplicación, los que fueron validados en cultivos comerciales de diversos agricultores. En estos ensayos, los tratamientos con Bacillus lograron superar significativamente el grado de control alcanzado por los programas utilizados por los agricultores. Estas cepas de Bacillus subtilus evitan el establecimiento y desarrollo de organismos fitopatógenos, desarrollando 5 mecanismos como se muestran en la imagen que está a la derecha. En la parte A se da una producción de lipopéptidos, la cual es el género Bacillus tiene la capacidad de producir una gran variedad de antibióticos con capacidad en inhibir el crecimiento de agentes fitopatógenos. B. El mecanismo de producción de sideróforos, los cuales son metabolismos secundarios que actúan como
secuestradores de hierro, consecuencia de su elevada constante disociación por este metal que se encuentra en el suelo. C. La producción de enzimas líticas. La producción de estas enzimas involucra la degradación de la pared celular de agentes fitopatógenos. Es uno de los mecanismos de control más reportados, especialmente contra patógenos de origen fúngico. D. El mecanismo de la producción de toxinas, las cuales las proteínas CRI se encuentran ampliamente utilizadas por su eficacia en el control biológico de insectos, cuyo mecanismo de acción inicia una vez que las proteínas CRI son procesadas proteolíticamente a través de proteasas presentes en el intestino medio del huésped. Y el último mecanismo induce la resistencia sistémica de la planta, las cuales las plantas han desarrollado mecanismos para defenderse de la invasión de organismos patógenos, como bacterias, hongos, nemátodos, insectos, etc. Dichos mecanismos se encuentran latentes y son activos por estímulos durante la interacción con agentes patógenos. Estos mecanismos se conocen como resistencia sistémica adquirida. Con estos mecanismos, en lo referente al desarrollo de un sistema de producción comercial, en la parte 2, la Universidad de Talca integró al desarrollo de este biocontrolador a una empresa denominada Bioinsumos Nativa Limitada. La producción industrial de este biocontrolador va a seguir ensayos con Bacillus subtilis con el fin de evaluar su efectividad en otro tipo de cultivos, como avellanas, en arándanos, brasicas, etc. Ahora les hablaré sobre la importancia de los lipopéptidos de Bacillus subtilis en el control biológico de enfermedades en cultivos. El uso indiscriminado de agroquímicos para el control de enfermedades de las plantas cultivadas han perturbado el balance ecológico de los microorganismos del suelo, conduciendo así al desarrollo de cepas de patógenos resistentes, contaminación de aguas freáticas y, obviamente, riesgos a la salud de los humanos. En el contexto del control biológico de enfermedades de los cultivos, las tres familias de lipopéptidos de Bacillus, que son la surfactina, la iturrina y las fencicinas, han sido estudiadas por sus potenciales actividades antagónicas contra varios fitopatógenos. Las surfactinas es la familia más estudiada de los lipopéptidos. Tienen la habilidad de inducir resistencia sistemática en las plantas y la propiedad para proliferar células bacterianas, facilitando así la colonización de la rizósfera. Con estas características, este lipopéptido en condiciones in situ expresa acciones protectoras y de biocontrol eficientes en Arabidopsis. En cambio, la familia de las iturrinas, representada por la iturrina A, muestra una fuerte actividad antifungosa. La iturrina A purificada suprime el crecimiento de varios tipos de hongos, incluyendo la Rhizoctonia solani. Las fencicinas son un lipopéptido bioactivo, producido por algunas cepas de Bacillus subtilis, que demuestran actividad antifúngica contra los filamentos de los hongos. Ahora les hablaré sobre su modo de acción. Las raíces de las plantas exudan un enorme rango de compuestos de bajo peso molecular, potencialmente valiosos dentro de la rizósfera. En algunas de las experiencias de interacciones químicas, físicas y biológicas en plantas terrestres son aquellas que ocurren entre las raíces y ambiente circundante en el suelo. El Weiss reporta que parte del mecanismo de biocontrol de Bacillus subtilis se adhiere a la superficie de las raíces de Arabidopsis. Después de 4 días en los medios de Muracin y Acoglas,
Para crecimiento conjunto de Arabidopsis y Bacillus, utilizaron el microscopio barrido láser, en el que se observan que las células de Bacillus subtilis han colonizado toda la superficie de la raíz de Arabidopsis. En cambio, ahora les hablaré sobre la introducción a la resistencia, que las fengicinas y las sufractinas pueden interactuar con las células de las plantas como factor determinante para la activación de una respuesta inmunitaria a través de la estimulación del fenómeno de inducción al sistema de resistencia. Las fengicinas muestran una fuerte actividad antifúngica y, por lo tanto, pueden desempeñar un doble rol para la reducción de las enfermedades de las plantas. Y estos compuestos pueden actuar mejorando la capacidad defensiva del hospedador, pero también a través del antagonismo microbiano directo. En cambio, las surfactinas no son fungotóxicas, pero tienen fuertes propiedades hemolíticas, antibacteriales, antivirales y antitumorales. Mucha de su actividad biológica puede estar relacionada a su efecto sobre la parte lípida de las membranas. Ahora vamos a ver y hablar sobre la utilización de los Bacillus subtilis en cultivos de importancia económica, como lo son el arroz, la papa y el banano. En el arroz existe una enfermedad destructiva causada por el Mangonopor terrizae, que es el más conocido de esta enfermedad. En un ensayo donde se utilizaron hojas de arroz tratadas con y sin Bacillus subtilis en presencia del patógeno, fueron incubadas de 5 a 10 días, en la que las cuales las hojas tratadas no mostraron síntomas visibles del tizón, permaneciendo verdes y saludables. En cambio, en las hojas que no fueron tratadas, se mostró claramente el desarrollo de la enfermedad, por lo que se deduce que la utilización del Bacillus subtilis controla de manera eficaz a este patógeno. En cambio, en la papa, la producción es amenazada por muchas enfermedades y más por una que causa un hongo llamado Rhizoctania solani. En un ensayo se partieron rodajas de papas que fueron tratadas con Bacillus subtilis y que después de inocular el hongo con el fin de revelar si el Bacillus subtilis desarrolla actividades curativas o protectantes. Aunque los dos tratamientos fueron efectivos en reducir la infección fúngica y el control más efectivo fue alcanzado cuando el Bacillus subtilis fue aplicado 24 horas antes de la inoculación. Y entonces las cepas del Bacillus mejoran significativamente el crecimiento de las plantas, inhibiendo los patógenos del suelo cuando se usa un tratamiento de esta magnitud. Curiosamente, la cepa del Bacillus subtilis parece ser más efectiva en la supresión de la pudrición negra, ya que existen otros hongos y bacterias antagónicas. En cambio, en el banano, el cultivo del banano es el cuarto más importante después del arroz, trigo y maíz. Es cultivado en regiones tropicales y más de 100 países juegan un rol importante con esta economía del banano. Entre las enfermedades que reduce la producción del banano está la higatoca negra, causada por el hongo Mycosphaeriale vigiensis, siendo la más peligrosa, ya que el hongo ataca las hojas disminuyendo el área fotosintética de la planta y causa la maduración prematura de la fruta. Gutiérrez nos dice que utilizando un fungicida microbiano a base de Bacillus subtilis demuestra mediante experimentos de campo la efectividad de Bacillus subtilis. Además, el fungicida microbiano también mostró ser efectivo cuando se aplica en combinación con fungicidas sistémicos como parte de un programa de control usados para el control de esta enfermedad. Gracias.
Yo les voy a hablar sobre la determinación de metabolitos secundarios a partir de Bacillus subtilis con efecto biocontrolador sobre Fusarium sp. El objetivo de este estudio fue la determinación de la presencia de metabolitos secundarios a partir de una cepa de Bacillus subtilis, diseñando un proceso de fermentación líquida y recuperación de los mismos a través de procesos físicos y químicos que analizaremos posteriormente por cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas, realizando pruebas de antagonismo in vitro contra Fusarium sp. El primer paso que hicimos fue la preparación de medios de cultivo. Para el precultivo del microorganismo se utilizó un medio modificado, Deluria ventrani, que contiene lo siguiente: 10 gramos de polipeptona, 5 gramos de extracto de levadura, 5 gramos de cloruro de sodio por litro y se ajustó a un pH de 7. Posteriormente, realizamos el proceso de fermentación, donde utilizamos el medio modificado con 30 gramos de polipeptona y de 10 gramos de glucosa y 1 gramo de fosfato ácido de potasio. A esto lo sumamos 0,5 gramos de sulfato de magnesio por litro a un pH de 6,8. Luego de realizar esta preparación, realizamos la fermentación líquida, donde ocupamos un stock de Bacillus subtilis, que fue inoculado en 100 mililitros del medio modificado y fue incubado durante 18 horas a 37 grados centígrados y 180 revoluciones por minuto. Posterior a esto, cogimos 1 mililitro del precultivo y fue inoculado en 100 mililitros del medio en 3 segundos, dejándolo en agitación constante durante 24 horas. Igualmente a 37 grados centígrados, pero a 150 revoluciones por minuto. Al terminar este proceso, realizamos la extracción de metabolismos. Para la extracción de metabolitos secundarios, fueron adicionados 45 ml de metanol al producto obtenido por la fermentación. Esta mezcla fue dejada en agitación constante durante 1 hora y a 150 revoluciones por minuto. El extracto de metanol obtenido fue centrifugado a 5000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 4 grados centígrados. El sobre nadante se filtró utilizando una membrana de nitrocelulosa con tamaño de poro 0,45 micras. Se recolectó el filtrado para utilizarlo posteriormente en el proceso de identificación por cromatografía de alta resolución. Posterior a esto, realizamos el control in vitro. En una caja Petri realizamos 5 perforaciones de 5 milímetros, una en el centro de la caja y las restantes en las orillas, con disposición equidistante. Se procedió a colocar con micropipeta 10 microlitros del metabolito activo extraído y se colocó micelio del hongo fitopatógeno con 7 días de crecimiento en 4 puntos de la caja ubicados a 151 a una misma distancia. Se incubó a 25 grados centígrados durante 7 días y se realizó el mismo procedimiento para el control negativo de la prueba con agua destilada estéril. Para esto, realizamos el siguiente paso, que fue el aislamiento y caracterización fenotípica del bacilo, como podemos ver en la fotografía de la diapositiva. El aislamiento en agar-sangre permitió observar las características macroscópicas propias del
el Bacillus subtilis, colonias mucoides con bordes ondulados y extendidos en el medio. En la coloración de Gram se observó Bacillus gram positivas con bordes redondeados y presencia de esporas, como podemos ver en la figura que tenemos. Luego de todos estos pasos que hemos realizado en este estudio de determinación, tenemos nuestro resultado, que nos quiere decir que el Bacillus subtilis se considera que es un aerobio estricto, ya que se ha demostrado que es una especie bacteriana capaz de crecer incluso con un suministro de oxígeno limitado. Se encontró que el suministro suficiente de oxígeno disuelto desempeña un papel crucial en la eficiencia de producción de lipopéptidos. También pudimos obtener que después de la fermentación en estado líquido que se obtuvo en estado o fase estacionaria, hubo 153 de crecimiento.